Ok, y para hoy me gustaría comenzar con varios anuncios que tenemos por acá. El primero es que ya en este momento hay 3 quizzes revisados. Son los primeros, los únicos 3 quizzes que hemos hecho. Entonces, por favor, revisen que, bueno, primero que los tengan revisados. Si tienen alguna duda con su nota, entonces me lo hacen saber, por favor. Em, entonces, solo, digamos, si tienen alguna duda con algo, no están de acuerdo con algo, algo así. Entonces únicamente me tienen que escribir y pues listo, ya eso sería todo. Y ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Eso por un lado. Las notas están en el TEC digital ya, y entonces solo se meten a la parte de evaluaciones y ahí las pueden ver. Ok. Lo otro es que varias gente me ha escrito con dudas de la tarea corta que en teoría se entrega hoy. Estamos acá, viernes 9 de octubre. Em, entonces, bueno, he notado que varias gente todavía tiene ahí algunos problemitas. Entonces moví esta fecha, no sé si han visto en el Tec Digital, pero la moví para el domingo a la medianoche, para que tengan ahí el fin de semana para trabajar en eso. Entonces, si ya la tienen lista, pues la pueden subir igual, no hay ningún problema. Pero si no, entonces la pueden entregar el domingo. También es vacilón porque varias gente me ha escrito como que si tengo espacio para consulta o algo así. Yo les digo que sí, pero nunca me dicen nada más. Entonces, no sé si al final le resolvieron lo que esperaban resolver o qué. Entonces, igual, si tienen alguna consulta o alguna duda durante el fin de semana, me pueden escribir sin ningún problema. Em, por cierto, ¿cómo les sienten que les ha ido con la tarea corta? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Todo bien? Bueno. La otra cosa que les quería preguntar era a ver si habían ido a tutorías. Em, Vamos a ver, recuerden que este curso tiene tutorías también. No todos los cursos tienen, este sí. Entonces sería bueno que las aprovecharan. Entonces quería saber si ustedes habían tenido oportunidad de ir, cuál ha sido su experiencia. ¿Hay algo que no sé, sientan que pueden mejorar o algo así? Si tienen algún comentario, adelante. Profe, no, yo siento que las tutorías están muy bien, de hecho. Sí, sí, sí lo llevan a uno bastante. Ok, ¿y cuál ha sido la dinámica de las tutorías? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Digamos, yo solo puedo ir a las dos primeras que dan los lunes, y ahí nos van explicando más o menos, digamos, los temas, y si es algo, digamos, programable, casi que uno también lo iría haciendo, ¿verdad? Entonces, es como dinámico. Ah, ok, ok, entendido. Entonces sí, sí, bueno, eso era precisamente lo que me interesaba, que pudieran resolver las cosas de manera programada también. Excelente. Sí, entonces vean que pues la tutoría complementa al curso también. Esto es importante porque para los proyectos, las tareas y así, es necesario que ustedes implementen, por ejemplo, las estructuras de datos o así. Y aunque ahí en la presentación esté cómo se implementa, siempre es bueno como que alguien se los explique fuera de la clase. El problema de esto es que no se puede hacer en clase porque las clases serían demasiado pesadas. Y, y bueno, entonces conforme van avanzando los cursos, cada vez se ven menos cosas de programa en la clase como tal. Entonces, me parece excelente eso de la tutoría. Finalmente, quería enviarles una pequeña encuesta en la cual me interesa que ustedes valoren el aprendizaje que han tenido del curso, que ustedes puedan darme algo de realimentación respecto a cualquier cosa que les inquiete, que cómo creen que ha estado el curso, cómo creen que, que ha salido todo. Si tienen alguna sugerencia de cambio o algo así, es importante que lo hagan ahí. Esta encuesta es anónima y es voluntaria llenarlo, sea como sea, no sé quién fue el que la llenó y quién no. Eh, pero es como la única manera que,
tengo yo de como de darme cuenta si hay algo que mejorar o algo que cambiar o saber las cosas que se han hecho bien. Entonces se las voy a mandar ahora en la tarde y bueno, espero que la llenen sinceramente. Esta es como la única manera que tenemos de los profesores de saber qué piensan los estudiantes respecto al curso. Entonces, por favor, llénenla por ahí. También hoy voy a dejar el proyecto 1 y la tarea extra clase 2, que es esta de acá. Entonces, las tareas extra clase 2 se entregan la semana 8 y el proyecto se va a entregar en semana 10. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta también. Entonces, bueno, eso era por ese lado. Hoy vamos a empezar con un tema que se llama estructuras de datos jerárquicas. Acá está. Ok, recuerden que lo que habíamos visto en el tema 3 eran estructuras de datos lineales, no con jerarquía. Vamos a ver. Una Ok. pregunta. Sí, adelante. Bueno, un toquecito salida del tema, pero ¿en qué semana estamos? Estamos en semana, ya le digo. De hecho, acá puede verlo en el calendario. Por ejemplo, dice, este es el número de día. Entonces, hoy estamos el 9 de octubre, por lo tanto, estamos en semana 6. Ok, gracias. Ok. Recuerden que son 16 semanas de lectivas. Entonces, quedan 10, perdón. Quedan 10 semanas ya nada más. Que de hecho no es mucho. Ok, entonces, el tema pasado fue estructuras de datos lineales. Ahora vamos a ver estructuras de datos jerárquicas. La diferencia de acá es que una estructura de datos lineal, pues, se puede ver como, así como un arreglo, como una sucesión de elementos de manera lineal, ¿verdad? Esto es lineal. Ahora existen diferentes estructuras de datos que son jerárquicas. Eso significa que no describe un comportamiento lineal, sino que describe una jerarquía. ¿Cómo se vería eso? Bueno, sería algo así, perdón. Aquí tenemos un elemento, aquí tenemos otro elemento, acá otro. Estos elementos pueden tener otros elementos asociados. Entonces, vean como acá realmente hay una jerarquía. Uno puede decir, ok, el de arriba, supongo yo que es más importante que los de abajo. Eso es una jerarquía. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta el momento. Arreglos, listas doblemente enlazadas, listas circulares, todo eso. Esto es lo que vamos a ver ahora. Estructuras que describen una jerarquía. El día de hoy, pues, como tenemos pendiente eso de la tarea corta y así, la clase va a ser relativamente corta con el fin de que ustedes puedan terminar eso, lo de la tarea lo más pronto posible. También este es un tema que es bastante pesado, entonces, si uno se abusa, digamos, y ve mucho de este tema en un mismo día, pues va a ver que vamos a tener problemas. Y también si ustedes ven en el calendario, hay, si no me equivoco, 7 lecciones para ver esta presentación de estructuras de datos jerárquicas. Entonces es por lo mismo, porque es un tema pesado que es necesario distribuir en el tiempo. Entonces, para que lo tengan presente por ahí también. Bueno, eh, hay un concepto por acá que es la base de lo que vamos a ver ahora, que se llama árbol. Un árbol, pues, es una estructura fundamental utilizada en el almacenamiento de datos de programación. Eh, Se diferencia de las estructuras de datos lineales porque tiene dos ventajas muy marcadas, que son estas de acá. Permite hacer búsquedas rápidas y permite hacer inserciones
y eliminaciones de manera rápida también. Pensemos en lo que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento nosotros hemos visto arreglos y digamos que listas simplemente enlazadas. Olvidemos listas circulares, doblemente enlazadas. La base de todos, yo les había dicho que era la lista simplemente enlazada. Entonces, por un lado tenemos los arreglos y por otro las listas enlazadas. En los arreglos, la búsqueda es rápida y la inserción y eliminación es cara y es lenta también. ¿Por qué es esto? Pensemos un momento en un arreglo. ¿Cómo se ve un arreglo? Ok, tenemos ese arreglito por acá. Mm, El arreglo está partido en diferentes posiciones. Esa es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3 y 4, ¿verdad? Hasta la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Esto de aquí es el índice. Ahora, nosotros sabemos que los arreglos se guardan en memoria eh, seguidos, ¿verdad? Esa era una de sus particularidades y casualmente era una de sus desventajas, que todo este arreglo en memoria se guarda seguido. Entonces, si el arreglo crece, es necesario reservar más memoria. Entonces, ¿por qué la búsqueda es rápida? Porque yo puedo acceder a cada uno de los índices de manera directa. Por ejemplo, si mi arreglo se llama arreglo, entonces yo puedo decir que el elemento va a ser igual a arreglo en alguna determinada posición, ¿verdad? Digamos arreglo en la posición 3. Y entonces esto nos va a apuntar directamente acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo acceder al elemento con el índice 3 de un solo. No es necesario que pase por el 0, por el 1, por el 2, hasta llegar al 3. Por eso es que la búsqueda es rápida. Ahora, ¿por qué eliminar un elemento es costoso? Pues precisamente por, por la particularidad que tiene de que todo está reservado en memoria de manera secuencial. Si yo elimino este elemento, el número 3, ¿qué es necesario que haga? Es necesario que en memoria quite ese elemento y que sobreescriba el arreglo con los nuevos datos. Entonces, en memoria va a ser necesario quitar este elemento y agarrar el 0, el 1, el 2 y el 4 y escribirlos en algún otro lado en memoria, porque obligatoriamente tienen que estar consecutivos guardados en memoria. Entonces, si uno quita un elemento del centro, es necesario que el arreglo siga estando consecutivo, que esté el 0, el 1, el 2 y el 4, que ya ahora va a pasar a ser el índice 3. Todo ese movimiento de copia en memoria, sobreescritura en memoria, es lo que lo hace muy caro y muy lento también. Ahora, eso del lado de los arreglos. Del lado de las listas enlazadas, ¿por qué la búsqueda es lenta? Recordemos que una lista enlazada se puede ver como una serie de nodos. Entonces, veámoslo por acá, hagamos un dibujito. Acá tenemos un nodo, acá tenemos otro, acá otro y acá otro. Estas listas pues tienen un enlace que lo vamos a representar como una flechita. Y digamos que tienen acá como un identificador. Este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Ok, ¿qué pasa si yo ando buscando el elemento número 2? Este de acá. Vean que acá no hay una manera directa en la cual yo pueda acceder al elemento número 2. Puedo acceder de manera directa al primero. Y recuerden que había una lista especial que se llamaba lista de doble referencia, que tenía una referencia desde el primero hacia el último.
Entonces, nada más yo puedo acceder de manera directa al primero y eventualmente al último, si la construcción de nuestra lista lo permite. Pero yo no puedo acceder de manera directa al 2. Entonces, para llegar al 2 es necesario que pase por este, hasta que llegue al 2, que es el que ando buscando. Si nuestra lista es de tamaño 1000 y voy a buscar el elemento 998, es necesario que pase por los 998 elementos anteriores, uno por uno. Entonces esto es lo que lo hace lenta en la etapa de búsqueda. Ahora, porque se dice que es rápida en inserción y en eliminación. Bueno, supongamos que queremos añadir un nuevo elemento acá, que lo vamos a poner por acá. Entonces, si ustedes recuerdan qué es lo que teníamos que hacer, era simplemente actualizar las referencias de todo. Entonces, del elemento 1, actualizamos su punto siguiente para que apunte a nuestro nuevo elemento. Y ahora nuestro nuevo elemento va a apuntar hacia el que seguía. Y esta referencia de acá se elimina. Entonces, vean que en memoria simplemente se añadió un nuevo elemento, llamémosle 1.1. Ese elemento se añadió en memoria en algún lado y ahora lo único que tenemos que hacer para que la lista siga teniendo sentido es mover las referencias para que apunten a él. Y ya, eso es todo. Sucede lo mismo si eliminamos este elemento que acabamos de agregar. Supongamos que ya no queremos el 1.1, entonces simplemente lo eliminamos de memoria, este elemento en particular, este nodo en particular, y actualizamos acá la referencia para que 1 ahora apunte a 2, como estaba antes. Ok, estas son las ventajas de los arreglos y de las listas simplemente enlazadas. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nos dan los árboles? Que bueno, toma lo mejor de cada uno, hace que sea rápida en búsqueda y rápida en inserción y eliminación y crea una nueva estructura de datos, que es lo que se llama árbol. Entonces, este es un dibujo sencillo de un arbolito, que es esta nueva estructura de datos que vamos a ver ahora. Un árbol consiste de nodos, igual que las listas enlazadas. Tenemos un nodo y tenemos como flechas, que en el fondo esas flechas son referencias. Entonces, un árbol se parece más a una lista enlazada con jerarquía que a un arreglo, porque tiene nodos y tiene referencias. Ok, cada uno de estos que dice edge, pues es en el fondo una referencia. Y así es como se dibuja un árbol. Entonces, cada vez que ustedes vean una estructura de datos así, parecida, ahí con sus diferencias, pues esto va a ser un árbol. Vean que existen un montón de tipos de árboles, ya van a ver. De hecho, eso es lo que hace que este tema sea complicado, que existen un montón de árboles. Vean, por ejemplo, este nodo de acá tiene 3 nodos que están pegados a él. Este otro nodito tiene solo 2. Este de aquí no tiene ninguno. Entonces, eh, dependiendo del tipo de árbol con el que estemos trabajando, en algunas ocasiones solo vamos a permitir que cada nodo tenga a lo sumo 2 nodos hijos. Entonces van a ver que hay un montón de árboles, cada uno con sus particularidades. Pero bueno, este es como el dibujo general de un arbolito. De la misma manera que en las listas enlazadas los nodos están compuestos por el dato que almacenan, sea lo que sea el tipo de dato que almacenen. De momento pensemos en el tipo de dato más simple, que es un entero, y tiene unas referencias, que serían los edge, que estas referencias apuntan hacia otros nodos. Los árboles es una cosa que existe matemáticamente de manera teórica, pero que nosotros utilizamos acá de manera práctica en programación. De hecho, no recuerdo cuál es el curso en el que se ven árboles y grafos.
Creo que es uno de los cursos de mate del final. Pero bueno, existe otra estructura matemática que se llama grafo, en la cual un árbol es un caso particular de un grafo. Entonces, eso lo van a ver ahí un poco después. Ok, y los árboles siempre tienen una forma particularidad, que es forma como de pino, digamos, en la cual son pequeños arriba y anchos abajo. Algo así, los árboles siempre se van a ver algo así. Y bueno, como les decía, existen un montón de tipos de árboles. Nosotros vamos a ver todos estos o la mayoría. Em, y cada uno va a tener sus particularidades, cada uno va a ser una estructura de datos que optimiza determinadas tareas. Entonces, dependiendo de lo que sea que vayamos a hacer, así vamos a requerir un árbol u otro. Cada uno tiene su manera su manera particular de insertar o eliminar elementos. Va a tener su manera particularidad, de su manera particular de recorrerlo. Entonces, cuando vamos a implementar la búsqueda, cada uno de ellos lo va a hacer de una manera diferente. Si vamos a eliminar un elemento, cada uno lo va a hacer de una manera diferente también. Entonces, bueno, sepan que ahorita subo la presentación. Ah, no, creo que ya está. Entonces ahí pueden pegarle una ojeada por encimita y van a ver que hay un montón de tipos de árboles. Ahí como para que se vayan preparando. Ok, es necesario definir ciertos términos que necesitamos para estar todos en la misma página con este tema de árboles. Entonces, eh, veamos esta imagen por un momento. Empecemos con lo de los niveles. Son estos de la derecha. Un árbol tiene un determinado tamaño. Ese tamaño está determinado por la cantidad de niveles que tenga. Y un nivel uno puede verlo como el conjunto de elementos que tiene de manera horizontal. Entonces, analicemos esto. Vemos que en el nivel 0 hay un elemento. En el nivel 2, en el nivel 1, perdón, hay un par de elementos. En el nivel 2 hay 4. En el nivel 3 hay 3. Entonces, vean que esto describe una jerarquía. Por ejemplo, uno puede decir que el D y el E junto con el F y el G son nodos que están al mismo nivel jerárquico. El H, el I y el J son nodos que están al mismo nivel jerárquico. Uno no podría decir lo mismo, por ejemplo, de H y de C, porque C está en el nivel 1, un nivel jerárquico más alto, y H está en el nivel 3, un nivel jerárquico más bajo. El que tiene el mayor nivel de jerarquía es el que se llama root o raíz, que es el primer elemento del cual nacieron todos. No es posible tener dos raíces, siempre es una única raíz, que es desde la cual nace el resto del árbol. Ok, voy a eliminar esto. Entonces recuerden, siempre va a existir una única raíz. Ahora, uno puede crear un subárbol. Veamos, por ejemplo, este de acá. F, I y J. Uno podría como quitarlo del árbol grande y analizarlo como si fuera un árbol nuevo. Entonces, en este caso, F va a ser la raíz y J van a ser sus hijos. Entonces se dice que esto de acá es un subárbol del árbol grandote. Ok, un subárbol también es un término que existe en todo este tema de estructuras de datos jerárquicas. También, entre los nodos existe una relación de padres e hijos. Vemos que B es el padre de D y de E, ¿verdad? D es el hijo izquierdo de B. E es el hijo derecho de B. Y bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario o algo? Ok.
Tanto la parte final del árbol como la inicial se llaman raíces. No, raíz es solo la primera. Raíz es solo A. Solo esta de acá. Digamos, recuerde que un árbol, Ah, ok, ¿cómo se le llama a la última parte? ¿a cuál última parte? Por ejemplo, a H. Vamos al nivel 3, al último nivel, por ejemplo. No sé si eso tiene como un nombre en específico. Bueno, no tiene un nombre en específico como tal, pero hay ciertos casos particulares, como por ejemplo este de acá. Esto se dice que es una hoja. De hecho, eso viene aquí un toquecito después. Pero sí, la parte final no tiene un nombre particular, ya. No tiene un nombre particular, solo de ya existe. Lo único que sí tiene nombre es la raíz. Ok, pero sí, hay algunos casos Ok, en los que el árbol termina de una manera particular que a esa parte se le llama hoja. Pero ya ahorita lo vamos a ver. Ok, ¿para qué funcionan los árboles? Funcionan para implementar file systems. No sé si ustedes saben qué es esto, pero es como toda la estructura de carpetas que nosotros tenemos en nuestras computadoras. Veamos, por ejemplo, esto de acá. Ahí pueden ver una carpeta que abrí. ¿Lo podrían confirmar? Sí, profe. sí, profe. Ok, excelente. Entonces, veamos este path de aquí arriba. Vemos que está Google Drive, hay una carpeta que se llama Tech, otra carpeta que se llama Lecciones y bueno, ahí el nombre del curso y presentaciones. Esto de acá, en el fondo es un árbol. ¿Quién sería la raíz? Bueno, la raíz sería, voy a copiar esto. La raíz sería el primer elemento, que sería el disco duro como tal. Después de ahí, el disco duro tiene un montón de hojas. Por ejemplo, podemos venirnos a este nodo de acá, que bueno, este es mi nombre de usuario. Y vean cómo esto en el fondo se parte como un árbol. Cada una de estas carpetas es un nodo de ese árbol grandote y la información que contiene esa carpeta son los datos que tiene, pues, la información que tiene el árbol. Y entonces, vean cómo esto es una aplicación real con la que nosotros siempre hemos trabajado que utilizan árboles. Esto se llama el file system. También funciona para cuando uno necesita organizar datos y con el fin de que esos datos después vayan a ser buscados. Pensemos, por ejemplo, en una base de datos. Es un caso excelente de una aplicación de un árbol. En este caso se utiliza un árbol tipo B, son estos de acá. Existe B simple, B más y B asterisco. Las bases de datos utilizan árboles, ya sea B simple o alguna de sus variaciones, B más o B asterisco. También se utilizan algoritmos de compresión y en compiladores. Esta parte de compiladores lo utilizan para representar expresiones sintácticas. Veamos qué interesante esto. Supongamos que nosotros tenemos una línea de código que es algo así. A es igual a 5 más 8, por ejemplo. Esto nosotros lo podemos escribir y de hecho así es como el compilador lo hace, que hace de esta expresión sintáctica un arbolito. Entonces, en este caso es un arbolillo muy simple, un árbol de 3 elementos. Así, así y así. Este se relaciona con este y con este. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por acá tenemos el 5, por acá tenemos el más y por acá tenemos el 8. Entonces, uno recorre el árbol de una manera particular. No sé qué pasa hoy, estoy súper dormido. Uno dice, lo recorre de izquierda a derecha. Entonces, 5 más 8. Ahora, ¿qué pasa si uno hace esto un toque diferente?
Si dice A, ay, sorry, estaba escribiendo en blanco. A es igual a 5 más, acá pongamos una expresión, 3 más 1. Ok, ¿cómo se va a ver este nuevo árbol? Ok, es necesario que hagamos un arbolito nuevo para representar esto. Entonces, acá vamos a tener nuestro nuevo árbol. Del lado izquierdo, solo vamos a tener que guardar el 5. Del lado derecho, es necesario crear un nuevo subárbol. Ven que tenemos aquí una nueva operación. Vamos a crear un subárbol de tamaño 3 de nuevo. Entonces, la relación entre estos sería así. Ahora, ¿cómo va a quedar el árbol al final? Bueno, del lado izquierdo solo tenemos un 5. Acá el 5 y el resto de cosas están unidas por un más, ¿verdad? Ahora analicemos este paréntesis, el 3 más 1, que es una operación anidada. Lo analicemos como si fuera otro árbol. Entonces acá tenemos el 3, acá tenemos el más y acá tenemos el 1. Entonces, cada vez que uno pone una expresión sintáctica en programación, el compilador en el fondo se pone a hacer un montón de árboles para cada una de las expresiones que nosotros hayamos puesto ahí. Entonces, esto es una aplicación también muy, muy tangible del uso de estructuras de datos tipo árbol en la vida real. Entonces, sí se utilizan un montón. Ok. Cuando nosotros decimos que estamos recorriendo el árbol o caminando sobre el árbol, lo que vamos a retornar es un path. Que veamos, por ejemplo, este ejemplo de las carpetas. Vean que esto de acá es un path. Es un camino que nosotros utilizamos para pasar desde la raíz hasta esta carpeta que es la que yo quería, que es donde tengo guardadas las presentaciones. Entonces, cuando nosotros recorremos el árbol, pues simplemente lo que devolvemos es un path que nos dice cuál es la secuencia de nodos que yo tengo que seguir para poder llegar al nodo que quiero. Ok, el nodo al puro inicio del árbol es el que se llama raíz, solo existe una raíz, no pueden existir varias. Si yo agarro un árbol y creo un subárbol, ese nuevo subárbol lo analizo como si fuera un árbol único, por lo tanto va a tener ahí como una raíz, pero esa raíz va a ser de mentirillas. Vemos, por ejemplo, este dibujito de acá. F es una raíz, pero es solo una raíz para I y para J, por el hecho de que yo lo analicé de manera aislada. La raíz original es A y solo existe una raíz. Y bueno, cada nodo, excepto de la raíz, tiene exactamente un camino hacia arriba, pero puede tener varios caminos hacia abajo. Veamos, por ejemplo, acá. Por ejemplo, B solo tiene un padre, que ese padre es A. No es posible que B haya salido de dos nodos. Sin embargo, B puede tener muchos hijos. Puede tener D, E. Si vemos este otro dibujo de acá, puede haber hasta 3. Podría tener 3 hijos. Podría tener N, pero solo puede tener un padre. B solo puede tener un padre. Solo puede tener a A como padre. Eso es lo que significa esta nota de acá. Y ok, los que están hacia abajo de determinado nodo se les llaman hijos. Los que están arriba se les llama padres. Todo nodo obligatoriamente tiene que tener un padre, a excepción de la raíz, que es ahí un caso particular. Y bueno, acá está lo que les decía hace un rato. Un nodo que no tiene hijos se le llama una rama.
Entonces, cuando llega un nodo que es el del final, digamos, del cual no salen hijos, entonces a ese nodo se le llama rama. Y bueno, cualquier nodo, el que uno quiera, puede ser considerado la raíz de un subárbol, pero eso sería como una subraíz, por el hecho de que siempre existe una única raíz del árbol como tal y es la de arriba. Y ahora, si existen n nodos cuyos n nodos compartan un padre, esos nodos se llaman hermanos. Y, ok, el tamaño de un pad es el número de edges. Eso significa que es el número de referencias que yo tengo que recorrer para poder llegar al nodo que ando buscando. Nuevamente, volviendo al ejemplo del file system, ¿cuál sería el tamaño de este pad? Vamos a ver, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tuve que recorrer 8 referencias para poder llegar al nodo que ando buscando ahorita. A eso es a lo que se refiere con tamaño del pad. Y la profundidad, que es como nosotros medimos el tamaño del árbol, es el tamaño de esto de acá, de los niveles. Entonces, por ejemplo, este es un árbol con 4 niveles. Si llegara hasta acá, hasta el nivel 1, entonces sería un árbol con 2 niveles. Perdón, sí, es que acá empiezan a contar en 0. Ustedes pues empezarían a contar en 1. Porque el hecho de que el nivel 0 es el primer nivel que nosotros tenemos. Y, ok, bueno, ya esto se los dije ahí de manera implícita. Y ok, hasta acá llegaría nuestra clase de hoy. Simplemente era una introducción a árboles. En la siguiente clase vamos a empezar a ver un tipo de árbol que se llama árbol binario, que tiene la particularidad de que, vamos a ver, por acá debe venir. Ajá, vean, esto es un árbol binario. Es un árbol en el cual solo se permite que cada nodo tenga a lo sumo 2 hijos. Entonces acá nunca se va a dar el caso de que vayamos a tener acá un tercer hijo para algún nodo. Esto no se puede dar porque ya no sería un árbol binario. Sí sería un árbol, pero no binario. Entonces este es el tipo de árbol más simple y es el que con el que vamos a empezar en la siguiente lección. Entonces, ¿alguna duda con este tema? ¿Alguna duda con alguna otra cosa? Estamos entonces. Profe, Recuerden, sí, adelante. lo de la tarea, esa clase, ¿usted la pone ahí en el TEC digital ahora, después o? Ajá, de hecho justo eso era lo que les iba a decir. La tarea extra clase, el proyecto y la encuesta se los mando ahora y ahí yo les confirmo cuándo se las mando. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Estamos entonces. Muchas gracias por su participación y que tengan un bonito día. Hasta luego. Bueno, profe. Gracias, profe.